Hola jóvenes, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tener la segunda clase dedicada a las tablas de frecuencia con datos agrupados. En esta ocasión vamos a trabajar no solo las tablas de frecuencia, sino también vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Para que nosotros podamos trabajar y entender las medidas de tendencia central, necesitamos saber cuál es el concepto de las medidas de tendencia central o cuáles son esas medidas de tendencia central. En estadística, las medidas de tendencia central son aquellas que se localizan en el centro de un conjunto de datos y que indican la tendencia que tienen esos datos. Vamos a ver. Supongamos de que una mujer tiene 4 hijos y los 4 hijos han sido varones y está embarazada de un 5.º hijo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que puede hacer ese niño? Ustedes van a decir que es varón o que es mujer. ¿Qué es más probable que sea? Si de los 4 que ha tenido, los 4 han sido varones, significa que el que viene es posible, hay una gran probabilidad de que también sea varón. Entonces, a eso se le llaman tendencias. Las medidas de tendencia central, entonces nos ayudan a encontrar esa tendencia, a prever esa tendencia. Esas medidas de tendencia central son la media aritmética, que se representa por una X con una línea en la parte superior, la mediana se representa como ME, y la moda como MO. Ahora, estas siglas pueden cambiar dependiendo del autor. Cada persona le da su toque personal a este tipo de medida, tanto en fórmula como en procedimiento. La media aritmética, vamos a hablar de ella, la definimos como el valor característico de una serie de datos y es el resultado de la suma de todas las observaciones dividido por el número total de datos. Vamos a ver si entendemos algo sobre esto. Supongamos que ustedes tienen calificaciones. Tienen un 60, un 60, un 60 y un 60. El promedio sería 60, ¿no? Porque todos los valores son iguales. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren sacar su promedio de clases y tienen notas como, por decirlo así, tienen una nota de 80, tienen una nota de 50, tienen una nota de digamos 40 y tienen una nota de 70? Entonces ustedes tendrían 240 dividido entre 4, ustedes tendrían 60 puntos, es decir, pasaron la clase. Eso que ustedes sacan empíricamente cuando están calculando sus promedios de clase, esa es la media aritmética. Entonces la media aritmética es el resultado de la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. En este caso pueden ver aquí un ejemplo gráfico donde hay muchas estaturas, hay muñequitos, hay sombras de diferente tamaño, pero la estatura media es una estatura en la que no necesariamente va a estar entre esos datos, es posible que no esté, pero que a esa es la tendencia que tienen todas las muestras. La mediana es otra medida de tendencia central, pero esta lo que hace es separar todos los datos en la mitad, ya sea de forma ascendente o descendente, es decir, de menor a mayor o de mayor a menor, pero los va a separar en dos grupos de igual tamaño, es decir, las divide en dos partes iguales. En este caso, si ustedes pueden ver el gráfico, tenemos aproximadamente 7 muñequitos ahí de diferentes tamaños, los ordenamos de menor a mayor y la mediana es el que está en medio. Ese es el que está en medio. Se debe de entender así, que la mitad de las personas de este estudio están por encima de este tamaño y la mitad de las personas de este estudio están por debajo de este tamaño. Es decir, este tamaño es el tamaño muestra, por así decirlo. A partir de aquí hacia arriba y a partir de aquí hacia abajo están en igual cantidad. La moda es un conjunto de observaciones donde se obtiene, o más bien se requiere para encontrar la moda, ver cuáles son los valores que más se repiten en esos datos. Vamos a ver, suponiendo de que nosotros tengamos en la sección 20 estudiantes y de los 20 estudiantes 10 tienen 13 años y el resto están variaditos, 14, 11, 10, 9, digámoslo así. Entonces la moda sería 13 años porque hay más personas que se repiten con 13 años. La moda no necesariamente va a ser única. En muchas ocasiones hay más de una moda. Es decir,
Suponiendo de que hay 5 que tengan 12 años, 5 que tienen 13 años, 5 que tienen 14 años y el resto anda por debajo de esas cantidades, entonces hay 3 modas. La moda entonces son los datos o el dato que más se repite. ¿Estamos claros? Aquí podemos ver en el gráfico qué cosa es gráficamente una moda. Pueden haber muchos datos, pero este y este se repiten en la misma intensidad y la mayor cantidad de veces. Este no tiene más, este no tiene otro, este no tiene otro, este no tiene otro. Entonces, como este se repite más veces, esta es la moda. Vamos a hacer el primer ejemplo. Quiero que analicemos un ejemplo sencillo. Primero quiero decirles que este tipo de ejercicios resulta ser un poco largo, pero es sencillo si ustedes ponen atención y llevan un orden del procedimiento que se debe de realizar. El ejemplo dice: las edades de 205 profesores del municipio de Juigalpa se muestran en la siguiente tabla. Tenemos la tabla edad en años. De 20 a 25 hay 25, de 26 a 31 años hay 30, de 32 a 37 hay 45 y así sucesivamente hasta los 30. De esto queremos interpretar a través de un gráfico las edades de los docentes y calcular las medidas de tendencia central, pero también interpretarla. Es decir, no solamente encontrar la medida de tendencia central, sino que también qué significa esa medida de tendencia central. Comencemos pues. Primeramente tenemos la columna de edad en años, que sería la columna de intervalos, que es la que me interesa por ahorita. Vamos a hacer una columna que se va a llamar marca de clase y la vamos a representar por la letra X. En la clase anterior habíamos hecho la marca de clase como una CL, me parece, pero eso, como les explicaba, no importa. Algunos editores la ponen de otra manera, otros de otra. Para cuestión de que sea uniforme con las fórmulas que vamos a usar, a la marca de clase le vamos a llamar X. Hacemos una columna entonces aquí llamada X. Bueno, y aquí ya me aparecen los valores. La idea era que fuéramos haciendo los valores. Los invito a que tomen una calculadora o la calculadora de su teléfono celular y la marca de clase la vamos a ir calculando. Recuerdan cómo se calcula la marca de clase, ¿verdad? Se suma el extremo inferior más el extremo superior. Se suman, le damos igual y después lo dividimos entre 2. Al hacer este procedimiento me aparece el 22.5. Luego hacemos lo mismo con este, 26 más 31, le damos igual, dividido entre 2 y me da 28.5. Luego el 32 con el 37 sumados, los divido entre 2 y me da estos datos. Así sucesivamente con los siguientes. Denle pausa al video, revisen todos los datos que sigue y luego le dan continuar. Una vez que tenemos la columna de las marcas de clase, hacemos otra columna que le vamos a llamar frecuencia absoluta. Ya nosotros habíamos hecho la frecuencia absoluta en los temas anteriores. La frecuencia absoluta la vamos a representar por F sub I, frecuencia absoluta. En algunas ocasiones nosotros la representamos como por F sub A, me parece, ¿verdad? Frecuencia absoluta, frecuencia absoluta entonces en este caso por F sub I. Ahora, estos datos ya nos los da el problema. Ya el problema nos dicen que entre 20 y 25 años hay 25 personas. Entre 26 y 31 hay 30. Entre 32 y 37 hay 45. Es decir, estos datos ya los da el problema. Sumamos todas las frecuencias para saber cuánto vale n, y en este caso n es 205. Utilicen la calculadora, denle pausa al video y sumen los datos: 25 más 30 más 45 más 40 más 35 más 30, y le dan igual para obtener el valor de n. Seguidamente hacemos la columna, o sea, una columna más, que le vamos a llamar frecuencia acumulada, representada por F mayúscula A. Repito, estos nombres van a variar dependiendo del autor, dependiendo del libro. Cada quien le da un toque personal a esto. Entonces, F sub A, F mayúscula de A, se va a llamar frecuencia acumulada. ¿Qué cosa es la frecuencia acumulada? Quiero detenerme un poco aquí para explicar un poquito. Esto a veces trata de confundir, pero no si estamos atentos. En la frecuencia acumulada,
La primera frecuencia acumulada es el mismo dato de la primera frecuencia absoluta. Es decir, aquí va a ser 25. Acá abajo va a ser la frecuencia que sigue, 30, más la frecuencia anterior, que sería 25. Entonces 25 más 30, 55. Acá abajo, ¿quién va a ser? Va a ser el 55 más la frecuencia que sigue. 55 más 45, 100. Luego 100 más 40, obtengo 140. 140 más 35, 175. Luego 175 más 30 es 205. Voy a repetir el procedimiento por si acaso no les quedó claro. Para el primero, ¿no? Aquí va a ir el 25 que está aquí. Este lo escribo acá. Luego, para el que sigue, sumo el 25 que tengo acá más la frecuencia que sigue. Sería 25 más 30, 55, perdón. 55 más 45, 100. 100 más 40, 140, 140 más 35, 175. 175 más 30, 205. Ahora, si ustedes notan aquí, escribimos una flechita porque ya me dio 205, 205. Estos dos tienen que coincidir. Es decir, hemos llegado al final de los datos. Denle pausa al video y vuelvan ustedes a calcularlo para que no les quepa duda. Paso 4. Para calcular la media aritmética necesitamos una columna que tenga la multiplicación de la marca de clase con la frecuencia absoluta o con la frecuencia f sub i. Es decir, vamos a hacer una columna nueva donde tenga la multiplicación de este con este. El orden no importa, puede estar primero la x, después la f, no importa. Lo importante es que esto se va a multiplicar. Ahora bien, les voy a pedir que tomen su calculadora o el teléfono celular y hagamos lo que voy diciendo. Me dice que la columna de f sub i la voy a multiplicar con la columna de x, es decir, estas dos se van a multiplicar. Multiplicamos 22.5 por 25. Haciendo esta multiplicación, a mí me queda 562.5. Vayan probándolo. Luego, en la siguiente fila, 28.5 por 30 y eso da 855. Luego 34.5 por 45 y eso da 1552.5. Luego 40.5 por 40 da 1620. Luego 46.5 por 35 y eso da 1627. 52.5 por 30 y eso da 1575. Denle en pausa el video, regrésenlo y pruébenlo con la calculadora para que no tengan dudas. De acuerdo al ejercicio, nos pedían que representáramos a través de un gráfico estos datos y que los interpretáramos. Entonces vamos a hacer el gráfico. De hecho, aquí ya está el gráfico hecho. Vamos a recordar que se colocaba aquí. Aquí se colocaba la frecuencia. Si ustedes miran, allá está de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ahí están los datos representados. Luego, acá, los intervalos de las edades. De 20 a 25, de 26 a 31, de 32 a 37, de 38 a 43, de 44 a 49 y 50 a 55. Los mismos intervalos que están aquí, las edades en años, están acá abajo. Luego, el primer rectángulo dice que tiene 25, miren, aquí está 25. El segundo 30, 45, 40, 35 y 30. Ahí tenemos el gráfico. Pero, ¿qué podemos entender de ese gráfico? Miren qué dato más interesante. Primera conclusión que podemos tener, que la mayor cantidad de docentes tiene edades entre 32 y 37 años. Fíjense muy bien, la barra más alta está entre 32 y 37. Significa entonces que la mayor cantidad de docentes tiene esta edad, de 32 a 37. Podemos también entender otra situación. La menor cantidad de docentes está entre los 20 y 25 años. Busquemos la barrita más pequeña. Aquí está, miren.
La barrita más pequeña está entre 20 y 25, es decir, la menor cantidad de docentes tiene edades entre 20 y 25 años, son minoría. Puedo también decir otra cosa, que la mayoría de los docentes tienen edades entre 32 y 49. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tres columnas más altas, miren, las tres columnas más altas son estas, entre 32 y 49. Entonces yo abarco desde aquí, desde donde inicia la primera columna hasta donde termina la última columna de esa observación. Entonces están entre 32 y 49. Ahí anda la mayoría de los maestros. Y también pude haber hecho lo contrario, es decir, que esto, la minoría anda entre los 20 y 55, pero estaría un poco, o sea, discrepa pues de la diferencia de edades. Para mí que sería mejor que siempre utilicemos las columnas que están juntas para poder analizar un poquito más el problema. Si tienen dudas sobre cómo se analiza el gráfico, pueden regresar el video y lo pueden volver a escuchar. Ahora bien, vamos a trabajar con las medidas de tendencia central y sus interpretaciones. ¿Cómo calculamos la medida de la tendencia central? Tenemos nuestra tabla, ¿no? La tabla ya la teníamos hecha. Tenemos nuestra tabla y comenzamos con la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Bueno, la media aritmética para datos agrupados tiene una fórmula, esta que está aquí. La media aritmética es igual, dice acá, a el valor de K desde el primero hasta el último dato de la multiplicación de f sub i por x sub i entre el valor de n. Resulta enredada la fórmula, pero no le tengamos miedo. Lo que indica esta fórmula es que la media aritmética de estos datos, es un producto de, o más bien una división entre la suma de toditas estas columnas, esta columna que está aquí, miren, la suma de todas estas columnas entre el número de datos. Pero bien, esta ya la tenemos, esta aquí es la multiplicación entre f sub i y x, ahí está, miren, esta multiplicación sí ya la tengo. Lo que no tengo es la suma. Este símbolo indica sumatoria, es decir que hay que sumar toditos los valores que tiene esta columna, así se interpreta. Hay que sumar todos los valores que tiene esta columna. Esta columna está aquí, entonces hay que sumar todos estos valores. Sumémoslos entonces, tomemos una calculadora y digamos 562.5 más 855 más 1552 más 1620 más 1627.5 más 1575. Tomemos la calculadora, démosle pausa al video y lo probamos. La sumatoria entonces, es decir, esta parte de aquí yo escribí esto es lo que me interesa. La sumatoria de esa columna es 7792.5. Pueden ustedes probarlo, búsquense la calculadora y por favor lo prueban. Ahora que ya tenemos el dato listo, hay que recordar que n, vamos a recordar esto, hay que recordar que n es el número total de datos, que en este caso aquí lo tengo, que es 205. Y ahora solo es aplicar la fórmula. La media sería entonces la sumatoria de esos datos que nos dio acá, esto que está aquí, 7792.5, entre el valor de n, que sería 205. Haciendo esto en una calculadora, muchachos, nos va a dar a 38.012. Pruébenlo a hacer. Eso yo lo puedo redondear a 38 porque este número es demasiado pequeño, imagínense, ¿no? Entonces la media sería de 38. Y ya está, listo, acabamos con la media. Pero ahora hay que interpretarla. ¿Qué significa eso de media igual a 38? Significa que la edad de los docentes de Juigalpa en promedio es de 38 años. Eso indica la media. Que la edad de los docentes de Juigalpa en promedio es de 38 años. Se pudo haber interpretado de otra manera. En promedio los maestros de Juigalpa tienen 38 años. O la edad promedio de los maestros es de 38. Lo importante es que se entienda qué significa la media. La redacción es lo de menos. Probemos ahora resolver la mediana. ¿Qué es la mediana? Ya dijimos que la mediana era dividir todo el conjunto de datos en dos partes, ¿no? ¿Se acuerdan el concepto de mediana? Pero bien, la mediana tiene una fórmula. La fórmula es esa. Dirán ustedes, ¿pero qué fórmula más grande? No, muchachos. Lo que pasa es que se mira grande, pero no es grande.
Miremos bien lo que significa cada parte y qué necesitamos de la tabla. Primeramente, debo de calcular n sobre 2. Eso es lo primero que tengo que calcular. Váyanse grabando el procedimiento para cuando les toque hacer sus ejercicios, ustedes lleven el mismo ritmo, el mismo orden en el que voy resolviendo, se tiene que resolver. Primero calculamos n sobre 2. Pero señores, ¿quién es n? N es 205. Entonces 205 entre 2 equivale a tener 102.5. Pueden hacerlo en la calculadora, les pido que tomen su calculadora y lo vayamos haciendo en conjunto. Dividiendo entonces 205 entre 2 me da 102.5. Luego, ¿en qué intervalo está este valor? Este que acabo de encontrar, 102.5. En toda esta tabla, ¿dónde estará? Entonces me voy aquí a la frecuencia acumulada, aquí miren, f de a, y busco dónde está ubicado el 102.5. Vamos a ver, 25, no, muy pequeño. 55, no, muy pequeño. 100, no, es muy pequeño. Entonces está aquí, 140, sí, ahí está. Fíjense muy bien, no es necesario que ustedes encuentren el 102.5 exactamente, no. Ustedes tienen que encontrar un intervalo donde esté incluido el 102.5. El 102.5 es más que 100, así que no puede estar aquí. Entonces tiene que estar en el siguiente. Ahí está el 102.5. Miren, entonces ¿en qué intervalo está? Está en el intervalo 38 a 43. En ese intervalo está. Pero bien, ¿qué vamos a hacer en ese intervalo? Primeramente lo vamos a sombrear. Ya sombreé este intervalo. Esto significa que con este es el que voy a trabajar, ¿ok? Por eso lo cambié de color. Luego, de ese intervalo voy a necesitar el 38 que tengo aquí. Ese 38 se llama límite inferior. Fíjense muy bien. De este intervalo, una vez señalado el intervalo, tomo el límite inferior, que en este caso sería 38. También voy a tomar f sub i según la fórmula. Miren, la fórmula me pide f sub i, es decir, 40. ¿Qué más me pide la fórmula? La fórmula me pide este dato que está acá arriba. Miren, no me pide el 140, me pide el 100, que es este que está aquí. ¿Qué significa eso? Significa la frecuencia acumulada anterior. El i-1 indica anterior. Entonces, la frecuencia acumulada de este intervalo es 140. Pero como no necesito esa, sino la anterior, entonces yo tomo el número anterior, que en este caso sería 100. Aquí lo tengo, lo voy sacando aquí aparte para después utilizarlo. Luego, la amplitud. ¿Cómo me doy cuenta de la amplitud? Bueno, simple. Tomo cualquiera de las marcas de clase y las resto con la anterior. En este caso voy a tomar el 28.5 y le resto 22.5. Al hacer esa resta me da 6. Entonces significa que la amplitud es 6. Yo puedo tomar cualquiera de ellas, no importa. Y la amplitud siempre va a ser lo mismo. Entonces, una vez que tengo la amplitud, voy a calcular con la fórmula. Tomo la fórmula y digo mediana, es igual a límite inferior. Límite inferior es 38. Aquí está el 38. Más, dice la fórmula, n sobre 2, sí, es 102.5. Ahí está. Menos la frecuencia acumulada anterior. Aquí está, es 100. Entre la frecuencia absoluta. Aquí está, es 40. Frecuencia absoluta, 40. Por la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud es 6. Entonces miren, ya tengo aquí organizada la fórmula con los datos del ejercicio. Luego hago la resta, 102.5 menos 100. Le damos igual en la calculadora, repito, tomen la calculadora. 102.5 menos 100, le dan igual y lo dividen entre 40. Y les va a dar a 0.0625. Háganlo de nuevo. 102.5 menos 100 le dan igual entre 40 y les va a dar este dato. Luego multiplico por 6 y digo 38 más, multiplicando este dato por 6 me da 0.375. Multiplicamos 0.0625 por 6 y eso es 0.375. Ahora lo sumo con el 38 y me da que la mediana es 38.375. Ahora bien, ¿qué significa la mediana?
La interpretación es: la mitad de los docentes de Juigalpa tienen edades por encima de los 38 años. Si ustedes ven, yo lo hubiese podido redondear, no hay ningún problema, aquí no lo redondeé. Pero lo importante es que no se refiere al número como tal, sino por encima o por debajo. Por eso es que hay dos tipos de interpretación. Yo lo puedo hacer como en este caso por encima, o lo puedo interpretar por debajo. Puedo decir: la mitad de los docentes de Juigalpa tienen edades por encima de los 38, o pude haber dicho: la mitad de los docentes de Juigalpa tienen edades por debajo de 38 años. Recuerden de que le pueden dar pausa al video y volver a repasar el ejercicio. Ahora vamos a calcular la moda. ¿Qué es la moda? La moda tiene esa fórmula: moda igual a L sub i, o límite inferior, más D sub 1 sobre D sub 1 más D sub 2 por la amplitud. Pero bueno, se mira grande, ¿no? Pero igual que la mediana, es una fórmula bastante accesible. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos: ¿en qué intervalo hay mayor frecuencia? Es decir, nos vamos a la frecuencia absoluta y miremos cuál es mayor. 25, 30, 45, 40, 35, 30. ¿Cuál es mayor? 45, ¿no? Entonces, dado que el 45 es la mayor cantidad de frecuencia, yo voy a utilizar el intervalo que está aquí. Es decir, en este intervalo 32 a 37 está la moda. Entonces vengo yo y lo sombreo. Ya lo tengo sombreado, miren, ahí. En algunas ocasiones, y quiero que esto aclarar, en algunas ocasiones tanto la moda como la mediana están en el mismo intervalo. En este caso no fue así. La mediana estaba aquí y la moda está aquí arriba, pero eso no importa. ¿Qué voy a necesitar de este intervalo? Voy a necesitar primeramente el 32, porque el 32 es el límite inferior. También voy a necesitar el 45, evidentemente, porque el 45 es la frecuencia absoluta de este intervalo. También voy a necesitar el 30. Fíjense muy bien, voy a necesitar el 30 porque es la frecuencia anterior al 45. Y también voy a necesitar el 40 porque es la frecuencia siguiente al 45. Fíjense muy bien que la moda se hace un poquito distinto. En la moda se necesita el límite inferior, se necesita la frecuencia de ese intervalo, la frecuencia anterior y la frecuencia que sigue, la superior. Ahora, la amplitud, claro, como siempre, aquí está la fórmula, ¿no? Me piden la amplitud, voy a tomar el mismo dato, 28.5 menos 22.5, y eso pues me va a dar a 6. Ya que ya conozco la amplitud, no es necesario calcularlo. Aquí simplemente lo calculé para que no se les olvide de dónde salió. Pero dado que ya lo calculamos en la mediana, ya no es necesario, ya sé que es 6. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos D1. Les voy a mostrar las dos fórmulas. D1 es este número que está acá, esta cantidad que está acá, es la frecuencia del intervalo menos su frecuencia anterior. Fíjense muy bien. La frecuencia del intervalo menos su frecuencia anterior. Y D2 es la frecuencia del intervalo menos la frecuencia que sigue. Ahí está, miren. Frecuencia de intervalo, frecuencia anterior. Frecuencia del intervalo, frecuencia siguiente. Ojo con esto, el más 1 significa que sigue, el menos 1 significa anterior. No es que le van a restar 1 o que le van a sumar 1, que conste. Comenzamos con el primero, D1, frecuencia de intervalo, si aquí está, 45. Menos frecuencia anterior, sí, es 30, ahí está. Haciendo la resta, eso es 15. Vamos con el siguiente, frecuencia de intervalo, 45, ¿sí? Menos frecuencia que sigue, 40. Haciendo la resta, esto es 5. Una vez que ya tengo el límite inferior, D1, D2 y amplitud, aplico la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que al límite inferior, o sea 32, le voy a sumar el cociente de 15, que es D1, miren, entre el D1 más el D2, es decir, 15 más 5, abajo, por la amplitud, que es 6. Haciendo la división, dividimos 15 entre 20. Ojo, recuerden que aquí es 15 más 5, 15 más 5 es 20, ¿no? Entonces 15 entre 20 da 0.75. 32 más 0.75 por 6. Háganlo en la calculadora y digan 15
entre 20, les va a dar a 0.75. Primero hay que sumar esto, 15 más 5 que es 20. Luego, multiplicamos el 0.75 por el 6 y eso va a dar a 4.5. Luego lo sumamos con el 32 y da 36.5. Lo puedo redondearlo a 37. ¿Cómo se interpreta la moda? La moda se interpreta así. La edad más común entre los docentes es de alrededor de 37 años. Es decir, la mayoría de los docentes, o sea, lo más común que vas a encontrar en edad es alrededor de los 37, 36, 38, por ahí. Pero es lo más común. De esa manera se interpreta la moda. Le pueden darle pausa al video y regresarlo para que puedan volver a practicar. Para ahora podemos resolver en equipo, si ustedes quieren, o lo resuelven individual, cada quien en sus casas. Y dice así: en un centro de salud se consultó la edad de todas las personas que entraban con síntomas de dengue. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Tenemos la tablita, dice edades, pacientes con dengue, 12 a 16, 17 a 21, de 22 a 26, de 27 a 31, de 32 a 36. Número de pacientes 4, 8, 15, 23 y 10. Realice una tabla de distribución de frecuencia, grafique los datos e interprételo y calcule las medidas de tendencia central e interprételo. Es decir, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en este video. Entonces les agradezco, muchachos, por ponerse a revisar el video. Practiquen, háganlo otra vez, vuélvanlos a hacer. Este ejercicio lo pueden resolver y si quieren lo mandan por las redes sociales que tenemos activas. Yo se los estaría revisando.